A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones, damos gracias a Dios que hoy podemos comenzar la carta a los hebreos. Mis hermanos, esto es una belleza de carta. Fíjense que las dos cartas más profundas, pero más edificantes, dichas por la gente que sabe, es Romanos y la carta a los hebreos. Romanos porque habla de la justificación, de la salvación por fe, y Hebreos porque habla que ya no hace falta nada de la ley de Moisés, y eso es lo que vamos a ver durante todo este curso. Usted va a salir muy edificado y muy bendecido. ¿Ok? Comenzamos con la lección introductoria. Fíjese como dice acá. Bienvenido a página 5. Bienvenido a nuestro estudio de la importante e intrigante epístola a los hebreos. Importante porque es una de las obras con más contenido doctrinal del Nuevo Testamento. Exacto, tiene mucha doctrina, es bastante completa en cuanto a doctrina. Doctrina de conocimiento de Dios, vamos a hablarlo así, porque muchas de las cartas eran correctivas, ¿ves? Entonces esta nos va a dar más claridad. Es intrigante porque el texto mismo de la epístola nos revela específicamente el nombre del autor, la fecha en que fue escrita, ni a quién fue dirigida, eso no lo sabemos. Ok, entonces empezamos al punto A. El autor de la epístola. Fíjese, como ya se mencionó, el texto no se refiere al nombre del autor, una práctica infaltable en las cartas de los apóstoles Pedro y Pablo. Esta carta, como usted puede ver, no tiene el nombre del autor. Muchos dicen que fue Pablo, otros que fue Apolo, otro que fue la mujer de Priscila, pero no se sabe. Lo que sí vamos a demostrar con seguridad es de que no fue el apóstol Pablo. Eso sí está seguro porque la misma Biblia lo enseña, y eso es lo que vamos a ver hoy prácticamente, y otras cositas más, ¿verdad? Vamos a ver entonces que no importa que no esté el nombre del autor, lo importante es el contenido, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que importa. Entonces vamos a demostrar, hermano, para quitar desde ya que no fue el apóstol Pablo, para que estemos claros. Vamos a leer Hebreos 1 del 1 al 3. Vamos a buscarlo, y Solange nos va a ayudar, Rosángel nos va a ayudar con la lectura. Vamos a buscar la carta a los Hebreos. Ok, Solange, lee Hebreos 1 del 1 al 3. Vamos a ir desglosando. Dios, habiendo hablado muchas veces y de maneras en otro y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, lo primero que quiero resaltar acá, oiga bien, es que dice el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿verdad? Que los profetas, así dice el Señor, así dice Jehová. Entonces Dios hablaba por ellos en otros tiempos. Pero en estos postreros días, o sea, estos últimos días, Dios no ha hablado por el Hijo. O sea, hermano, que la última voz que Dios mandó a este mundo fue Jesucristo. ¿Ve? La máxima autoridad, Jesucristo. Y dice acá, el
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ya el escritor a los romanos, a los hebreos, le está diciendo, mira, es cierto, Dios habló de muchas formas y de muchas maneras antes, por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos ha hablado por el Hijo. Quiero llamarle la atención a esto. Desde que vino Jesucristo, mis hermanos, ya estamos en los últimos días, ¿yo? Eso de que estamos en los últimos días. No, los últimos días desde que vino Jesús ya eran los últimos días. ¿Qué le parece? Lo que pasa es que entonces hay un terremoto, hay una guerra, hay una explosión. Estamos en los últimos días. No, los últimos días ya comenzaron hace 2000 años. Por eso, cuando no conocemos la escritura, cualquier cosa nos escandaliza. Ya quítese su vocabulario con esa cara de susto y de angustia. Estamos en los últimos días. No, usted puede decir, sí, estamos en los últimos días, pero los últimos días comenzó desde que el Señor Jesucristo llegó. Hebreos capítulo 1. Y también cuando usted lee en tercera de Juan, si mal no recuerdo, dice, hijito, ya estamos en los últimos días. ¿Se da cuenta? Entonces, déjese de estarse llevando por terremoto, por guerra. Guerra ha habido, terremoto ha habido, siempre, hambre ha habido, pestilencia ha habido. ¿Por qué? Porque desde que está Jesucristo son los últimos días. Eso se irá premiando, pero nosotros tenemos una promesa que seremos librados de la hora de prueba para la tierra. Gracias a Dios. Vamos bien, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a mostrar, ya entonces entra el escritor a los hebreos diciendo que lo máximo, ¿quién es? Jesucristo. Dice, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Imagínate, hizo todo el mundo, es el reflejo de Dios, es la sustancia de Dios, mantiene todo con su poder, se acabó. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que de ahora en adelante el escritor lo que viene a demostrar que ya no vale templo, que ya no vale sacerdote, que ya no vale día de reposo, que ya no vale la ley de Moisés, que ya no vale nada, que lo único que vale ahora es Jesucristo. Perfecto. Ahora vámonos al capítulo 2, el verso 3. Capítulo 2 de la carta a los Hebreos, verso 3. Pastor, ya brincamos al 1, no, estamos en la introducción. Estamos viendo que la primera base es Jesucristo. Ahora vamos a ver qué dice la palabra del autor. Léalo, hermana Lourdes, el 2:3. ¿Cómo compararemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ok. Yo voy a hacer una pregunta porque quiero que esto le quede clarísimo a ustedes. ¿Qué está diciendo el autor en ese versículo 3? En cuanto al autor, no olvídese de cómo escaparemos nosotros, olvídese de la salvación. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Ajá. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Quién fue el que trajo la salvación acá? ¿Quién la anunció primero? Cristo. El Señor Jesús. ¿Y qué dice después? Nos fue confirmada por los que oyeron. Fíjate que cuando él dice no fue confirmada, ¿se está incluyendo o no? Sí, se está incluyendo. Entonces, ¿qué está diciendo él? En otras palabras, que Cristo trajo el mensaje de salvación y fue confirmada a nosotros por los que la oyeron. Quiere decir que el autor a los hebreos escuchó de la salvación de Cristo por los que escucharon a Cristo. ¿Está claro esa parte ahí? ¿Seguro que está claro? Él lo escuchó de Cristo. Los apóstoles. No, de Cristo no.
De los De los apóstoles, de los apóstoles. discípulos. Ajá, de los discípulos, de los apóstoles. Ok. ¿Ves? Ok. Eso yo sé dónde lo estoy llevando. Entonces, ¿qué está diciendo el escritor a los hebreos? Que la salvación, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Fíjate que se incluye, ¿verdad? No fue confirmada por los que lo Los oyeron. Pregunto, ¿el escritor a los hebreos la escuchó de Jesucristo o la escuchó a los que Jesucristo le había predicado? De los que Los Jesucristo le predicado. había predicado. predicadores. Ok, ahí estamos claros. Pues, papá. No hay duda, ¿verdad? No. Amén. Entonces Amén. vamos a leer Gálatas 1, van a Lourdes, por favor, Gálatas 1, 11, 12. Gálatas 1, 1, 11, 1, 11, 12. 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibo ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ajá. No lo recibo, no lo recibí. Vuelvo a leer, por favor. Pues yo no lo recibí ni lo Ajá. aprendí de hombre alguno. Ajá. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Qué está diciendo Pablo ahí de quién recibió el mensaje? Por revelación de Jesucristo directamente. ¿Y qué está diciendo el autor de los Hebreos de por quién recibió el mensaje de salvación? de Por uno que lo lo había escuchado antes. Ajá. Entonces, por descarte, ¿qué entendemos? que no fue Pablo. Que no fue Pablo. ¿Lo entendió, hermana Mariel? Ya, Amén. ¿Lo entendió, hermana Carmen? No le dé pena que, decir que no entendió. Eso me que no fue entendí, yo Pablo. le vuelvo a explicar. Écheme el cuento, Solange, usted que es inteligente. Bueno, explíqueme eso a mí. ¿Cómo que no fue Pablo? ¿Cómo que no fue Pablo? Yo le estoy preguntando, ¿cómo que no fue Pablo? Pablo escribió hebreo, ¿cómo usted me refuta eso? Bueno, porque aquí No, en la carta no lo dice claro que fue Pablo. Ajá, pero explíqueme conforme a la escritura. Ana Lourdes, Mariel, Carmen. ¿Puedo? Ajá, dígame, Ana Lourdes. Bueno, en hebreo, Esa es la pregunta que yo le voy a hacer. digan, La carta a los hebreos la escribió Pablo. ¿Qué le parece? ¿Qué me dice usted? pues Señor, vamos a la palabra. Eso me gusta. Vamos a la palabra. Y la palabra en el libro de Hebreos nos dice en el capítulo, que estoy perdida aquí, déjeme buscar el libro de Hebreos. se me salió esto. En el 2:3, En el 2:3, en la segunda parte del versículo. espérese, estoy aquí, ya lo encontré. Dice 2:3, dice que Pero nosotros sí, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confiada por los que oyeron. El autor de la carta a los hebreos, él oyó de la salvación por medio de aquellos que estuvieron con el Señor, que recibieron esa información o ese mensaje de parte del Señor. O sea que como una segunda generación, por decir así. Exacto. Yeah. Ajá. Y entonces lo podemos figurar porque cuando vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 1, leemos en los versos 11 y 12 que Pablo no recibió la revelación del mensaje de salvación por hombre, sino que fue recibida directamente de parte de Jesucristo. Dice la palabra, pues no, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando él cuando él tiene la experiencia con el Señor y él se retira a Arabia por 3 años, ahí tiene un tiempo a solas con el Señor. De igual forma, cuando está en
en Tarso también tiene tiempo a solas para que el misterio del Señor, de lo que es la salvación y la vida en la gracia, fue dada a él directamente Exacto. por revelación de Jesucristo. Pero entonces yo pregunto, pero él fue a Jerusalén y habló con Pedro y con Jacobo. Sí, pero allí nada más que estuvo 15 días. Exacto, y en 15 días no se puede aprender todo el misterio. Exacto, está viendo cómo los argumentos ahora sí tienen peso a la luz de la escritura. Amén, amén. ¿Ves? Entonces, dime, Rosana. También cuando uno lo busca en otras versiones, lo dice todavía un poco más claro. Por ejemplo, en Dios habla hoy, en traducción lenguaje actual, dice, pues el mismo Señor, quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje. ¿Está viendo? Y en Dios habla hoy, dice, porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación. Y después, los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Ok, ahí está más claro diciendo que el escritor a los hebreos recibió el mensaje de aquellos que escucharon a Jesús. Amén. Y Pablo, cuando usted lee ahora con calma, Gálatas 1 viene Pablo diciendo, oh Gálatas insensato, habiendo recibido, comenzado por el Espíritu, va a terminar por la carne. Dígame, el que hace milagro entre ustedes, ¿lo hace por el oír por fe o por las obras de la carne? Oh Gálatas, estoy sorprendido que se hayan ido rápido por otro evangelio. Y no es que hay otro evangelio, sino que, y empieza a hablar, le dice, y este evangelio que yo le estoy hablando, yo no lo recibí de hombre. A mí no me lo enseñó ningún hombre. Y entonces es donde él dice, ¿verdad? Y después explica que él estuvo en Jerusalén solamente 15 días con Pedro y Jacobo. Yo no sé, no, y después fue que yo volví 14 años después. O sea, fíjate cómo ahora cuadra todo, ¿verdad? Entonces, hermano, de aquí en adelante, nos podrán decir que lo escribió Apolo, Timoteo, Priscila, Juan, Sergio Cabello, Rociel, Solange, Lourdes, quien sea, menos Pablo. Estamos claros, ¿verdad? Estamos claros. Eso tiene que quedarnos clarísimo. Pastor, ¿y en qué sirve eso? Bueno, sirve de que estamos aprendiendo a escudriñar la escritura, porque esa información estaba ahí y estoy seguro que antes no la habíamos visto, ¿sí o no? Ajá. Y pastor, ¿no hay ninguna evidencia de quién lo pudo haber escrito? No hay. Dios se guardó eso. Wow. Dios se lo guardó. Entonces, pero la gente dice, pudo haber sido Apolo porque era elocuente en la escritura y sabía, pudo haber sido. Otros han dicho, pudo haber sido Priscila porque Priscila era una mujer muy despierta en las cosas. Pudo haber sido Priscila. Otros dicen que fue Lucas, imagínate. Bueno, pudo haber sido Lucas también. De repente fui yo y no me acuerdo. Pero, pero lo que sí está claro es que no fue Pablo. Perfecto. ¿Y cómo nos dimos cuenta? ¿Está o no está ahí en la Biblia? Está en la Biblia. Pero no lo habíamos conectado. Qué bueno es conocer esas cositas para conectarlo de ahora en adelante. Amén. Amén. De todos modos, no vamos a pelear con el que usted dijo por ahí. Fue Pablo. Eso loco quieto. Ya usted sabe que la Biblia dice otra cosa. Y tenemos el argumento claro. Perfecto. Sí, señor. ¿Alguna pregunta, Solange, Mariel? No. ¿Vamos bien? Yes. Perfecto, ok. Entonces, el punto 3 dice, ¿puede entonces el autor ser el apóstol Pablo? ¿Cuál es la respuesta en el libro? No, No. No. No, rotundamente no, perfecto. Ahora fíjese, vamos a leer el punto 4 y alguien que lea Hebreos 13:23. Vámonos a Hebreos 13:23. ¿Quién lee el punto 4 del libro? 13:23. A pesar de lo improbable que el autor sea el apóstol Pablo,
parece que sí tenía conexiones cercanas con él. ¿A qué personaje bíblico nombra el autor? A Timoteo. Exacto. ¿Y quién era Timoteo? Prácticamente el hijo en la fe de Pablo, De Pablo. que anduvo en el segundo viaje misionero, anduvo en el tercer viaje misionero. Pablo lo mandó para la isla de Chipre. Pablo le escribió 2 cartas. O sea, sí conocía a Timoteo. De repente, mis hermanos, también conocía a Pablo, ¿verdad? Porque Pablo y Timoteo prácticamente andaban juntos para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Entonces, ¿qué está diciendo él de Timoteo? ¿Qué dice? Que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el Ajá. cual, si Está en viniere libertad. pronto, iré a veros. Ajá. Ok. Entonces, sabe que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. ¿Qué? Eso de iré a veros, ¿qué le da a entender usted? ¿Que estaba regada la gente o estaba en un sitio? Mire lo que está diciendo el autor. El autor. El 23. Sabe que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, o sea, con Timoteo, si viniere pronto, iré a veros. Entonces, ¿es un sitio específico o están regados? Irá a ver un lugar en específico. Ajá. Porque Sí, cuando sí, usted sí. lee la epístola de Pedro, Pedro dice a los exiliados del Ponto, en Cilicia, y aquí, y arriba, y abajo, a las 12 tribus de Israel, donde se encuentren, pero aquí no. Aquí era una comunidad judía, creyente, mis hermanos, y había un sitio específico. ¿Se da cuenta cómo vamos viendo? O sea que no era que estaban regados. ¿Lo estamos entendiendo? Sí, sí. Ve que lo importante es poner la atención a lo que uno lee. Si ahí dice, cuando venga Timoteo, que ya está en libertad, cuando venga pronto, voy a ir con él a verlos. Entonces hay un sitio específico. Específico donde se van a reunir. ¿Vamos bien ahora? ¿Vamos bien? ¿Qué Sí, hemos sí. aprendido hasta ahorita? ¿Qué hemos aprendido? Que la carta fue escrita por Pablo Que no fue escrita por Pablo, y que la carta conocía a fue Timoteo, el autor conocía a Timoteo, escrita a Timoteo, y que es está en un sitio específico. una comunidad específica. Y que ya desde que vino Jesucristo estamos en los últimos tiempos, que fue la última voz que usó el Señor, Dios Todopoderoso. Mira, 4 cosas muy importantes a saber, ¿ok? 4 cosas muy importantes. Que yo se las pregunte dentro de 500 años y ustedes no se les olvide eso. Ok. En el cielo Pregunta me lo acá. pregunta, pastor. Ajá. Y el 24, ¿cómo dice? El 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Ok, entonces pregunto acá, aquí otra cosita que vamos a aprender. ¿Era una iglesia constituida, sí o no? Sí. Sí, ¿Por porque, qué? ¿Por qué? porque dice aquí que dice vuestros pastores y a todos los Ajá, santos. ajá, fíjate, no se habían tocado ese puntico, no lo habían, y yo estoy seguro que se habían leído Hebreos 13. Ahí dice, saludad a vuestros pastores. Entonces era una iglesia, y le voy a decir algo, un poquito grande, porque no tenía un pastor, Pastores. Pastores, sí. vuestros Pastores. pastores. ¿Qué más? Y Y a- a todos los Pues, santos. todos ajá, los santos. ok, los demás hermanos, la congregación. Así es. ¿Y qué dice después? los de Italia os saludan Entonces la pregunta es, ¿de dónde escribió la carta? desde Roma. De Desde Italia. Desde Italia, cualquier parte. Ya hemos aprendido eso también. Fíjate, el hombre escribe desde Italia y resulta que Timoteo lo habían tomado preso en Italia y por eso él dice, sepan ustedes que ya el hermano Timoteo está en libertad, cuando si viniere pronto a mí, voy con él a visitarlo a ustedes. Porque es una iglesia que tiene varios pastores, mínimo dos, ¿verdad? Así es. Oye, ¿hemos aprendido algo o no? Es un poquito Ujú. rato.
Dígame, hermana María, ¿qué ha aprendido usted? ¿Cómo echa el cuento? Sí. Bueno, que cómo hago el cuento. Bueno, entendí eso, que Pablo no escribió la carta a los hebreos, a pesar de las otras epístolas, ¿verdad? Que aprendió de la salvación el escritor de los hebreos a través de la confirmación de aquellos que escucharon directamente del Señor. Que en Italia había una iglesia ya formalmente constituida con pastores. En Italia no. Que el escritor le escribió desde Italia. Fíjate cómo dice, los de Italia os saludan. Entonces, ¿dónde está el escritor? En Italia. Entonces, ¿dónde estaba? Entonces, por descarte, ¿dónde era que estaba preso Timoteo? En Italia. En Italia. ¿Y dónde también estuvo preso Pablo? En Italia. En Italia. Entonces, de repente sí se conocían. Pero Pablo no escribió la carta. Punto. Mira todo lo que estamos sacando. ¿Cómo vamos, hermana Carmen? Se sabe y se reconoce que no escribió la carta, pero sí estaba en Italia. Exacto. Pero no puede haber ahí algo con que haya sido él. ¿Cómo usted le responde, hermana Lourdes? Pablo no recibió la información, el mensaje de la salvación. Eso es cierto. Por hombre, sino por Cristo. ¿Quién es mayor de las dos, usted o Carmen? Yo soy mayor. Ay, pensé que era hermana Lourdes, porque le iba a decir, dígale, que no fue así, porque yo pensé... No, hermana Carmen, no hay ninguna posibilidad porque la Biblia ya vimos que dice Pablo que no recibió el evangelio de ningún hombre, sino por revelación de Dios. Y el escritor a los hebreos dice que él la escuchó de los que escucharon a Jesús. Amén. Ok. Entonces, segundo, la carta, el que la escribió desde Italia. ¿Sí podía tener conocimiento de Pablo? Sí. ¿Por qué? Porque Pablo y Timoteo eran, como decimos en Venezuela, uña y sucio. ¿Entiendes? Ajá. No, en Venezuela decimos uña y sucio. ¿Entiendes? Porque siempre bajo las uñas hay un sucito. Uña y sucio. Entonces estaba en Italia. Timoteo tuvo un tiempo preso en Italia. Ya lo dieron de libertad. Y entonces, cuando Timoteo venga donde yo estoy, vamos a sacar un pasaje por American Airlines y nos vamos para allá por donde están ustedes. No dice dónde están, se supone, se cree, uno se imagina que era en Jerusalén. Y ya vamos a ver por qué se cree que era. Yo también creo que era en Jerusalén. ¿Por qué, pastor? Porque habla de los sacrificios en el capítulo 10, dice, ya los sacrificios no sirven. ¿Y dónde se hacían los sacrificios? En el templo de Jerusalén. Porque la sinagoga era solamente para leer la escritura, pero para hacer los sacrificios había que ir a Jerusalén. Por eso es que se piensa, y yo sí creo que haya sido en Jerusalén, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos bien entonces, vamos a leer el capítulo 9, verso 6. De hebreo. Sí, estamos en hebreo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ajá. Y el 25. Y no era para ofenderse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ok, por eso se cree, ¿verdad? De que la iglesia era Jerusalén. Y le voy a decir una cosa, si era la iglesia de Jerusalén, esa iglesia era grande, hermano. Se recuerda que Pedro predicó la primera vez, se entregaron 5,000. Y después la segunda vez se entregaron 3,000. Y dice la Biblia que la palabra de Dios crecía y se añadía y se multiplicaba la gente. Entonces sí pareciera que fue que la iglesia estaba en Jerusalén, si tenía más de un pastor, y el que está en Italia era un judío que había llegado allá, así como llegó Pablo, así como llegó Timoteo, así como llegó Lucas,
y desde allá él le escribe la carta a la gente en Jerusalén. ¿Vamos bien? Amén. Sí. Qué bueno. Pregunta. ¿Cuántos años desde Jesús viene Pablo? Hebreos, ¿se sabe la fecha en que fue escrita? No, no, tampoco. No se sabe. Eso para mí que la escribió Melquisedec. Bueno. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Oye, porque mira, aquí no sabemos el autor. No sabemos, estamos deduciendo dónde lo mandó. No sabemos cuándo la escribió, pero sí sabemos que fue antes del año 70. Mire lo que dice el punto 9. Ya leímos el verso 6 y el 25 que habla de los sacrificios, ¿verdad? Así En el es. templo. Rosángel, lee el punto 9, por favor. Este último detalle es significativo. Perdón, ¿cuál detalle de lo que acabamos de leer que hacían los sacrificios en el templo? ¿Okay? Cuanto sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, terminando así con los sacrificios continuos. Es decir, podemos concluir que la epístola a los hebreos fue escrita antes de la destrucción del templo. Ajá, le explico esa parte. Sí estamos seguros que la epístola fue escrita antes del año 70. ¿Por qué? Porque está bien comprobado y registrado que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por el general Tito del Imperio Romano. Eso está documentado. Y si el escritor a los hebreos está hablando de que cuando hizo la carta, él está diciendo que los sacrificios que se hacen en el templo, que se hacen aquí, que ya no tienen ningún valor, entonces nos está dando a entender que todavía estaba el templo en pie, porque se estaban haciendo sacrificios. Eso quiere decir que fue antes del año 70. Mire cómo. Sí, y también el hecho de que él dice que no lo escuchó directamente de Jesús, sino de lo que escucharon directamente de Jesús. Exacto, Es una segunda generación, o sea que fue ahí mismo, o sea, poco tiempo después. Poco tiempo después, pues sí, porque Jesús muere aproximadamente en el año 32, 33. Entonces empiezan los discípulos a predicar. Póngale 20 años más predicando. Ya estamos hablando de los años 30 y 20, 50 para 60, y por ahí tiran la carta y después viene el año 70 y la destrucción del templo. Y la destrucción. Mira cómo vamos cuadrando. Ya estamos armando el asunto, hermano. Ya podemos cambiando el nombre para judío ya. Ya vamos. Ahora, lo otro que nos dice el libro es que el escritor a los hebreos conocía, era un judío porque conocía al punto, al pie, todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento lo conocía. Fíjese que comenzando en el capítulo 1, ¿cuántas citas del Antiguo Testamento hace el hombre? Dice que 8. Dice que 8, o sea que usted no lo leyó, usted no las contó. Me salieron 8, pastor. Lo mismo que cuando menciona la cantidad de personas, digo, son 18. Yo, por lo menos yo dije, me dio 18. Y cuando puse el 18, digo, déjame comprobarlo. Y decía 18, digo, bueno, no me equivoqué. Exacto, o sea, lo que quiero es, si no lo comprobamos nosotros, si vamos a poner, por lo que dice abajo, estamos raspados. Entonces, fíjate, el hombre cita 8 veces el Antiguo Testamento en el capítulo 1. Wow. Habla muy bien y describe desde el capítulo 9, del 1 al 10, sobre el tabernáculo. Acabamos de leer una partecita ahorita. Después, ya Rosángel lo comprobó, nombra 18 personajes del Antiguo Testamento en el capítulo 11. Sí. O sea que el hombre estaba claro. Entonces, punto 14 dice, en vista del conocimiento que tenía el autor del Antiguo Testamento, ¿de qué origen y religión se supone que era el autor? Israelita. Judío. Y Judío.
Ahí no puede, ahí sí no entra israelita, es judío porque está hablando origen y religión. Entonces es judío, ¿ok? Ahí sí es verdad que entra judío. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Vamos a hacer un pequeño repaso de 3 minuticos para seguir. Porque estamos hablando, fíjense, estamos hablando del autor nada más y del contenido. Entonces, primero, el autor comenzando deja muy claro que Dios habló antes a los padres y de muchas maneras, por los profetas y de muchas maneras, pero que en los últimos días ha hablado por el Hijo, que es la imagen de su sustancia, que es por el Hijo que hizo el mundo, que el Hijo murió por nosotros, que el Hijo se sentó a la diestra del Padre, que el Hijo limpió nuestros pecados. O sea, a la arrancada, deja claro que el Hijo es superior a todo. Amén. Segundo, entonces demuestra que el autor a los hebreos puede ser cualquiera menos Pablo, porque está diciendo que Jesucristo, y cita capítulo 2, verso 3, verso 4 de Hebreo, donde dice que la salvación que el Señor Jesucristo predicó, o sea, el mensaje de salvación, él la escuchó de lo que Jesucristo le predicó. Y hemos comprobado ahora que Pablo le dice a los Gálatas, yo no recibí el evangelio de hombre, sino por revelación de Dios. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que no fue Pablo el autor a los hebreos. Ya, también que hemos encontrado acá que el autor de los hebreos conocía a Timoteo porque lo cita ahí. Timoteo ya está libre, y también sabemos que hay un lugar específico porque él le dice, cuando Timoteo venga a hablar conmigo, nos vamos a ir juntos para allá. También sabemos que era una iglesia específica, era una iglesia constituida, porque el hombre le dice que saluden a vuestros pastores, o sea, más de un pastor. También sabemos que la carta se escribió desde Italia, porque él dice, los de Italia los saluda. También suponemos que la carta fue escrita antes del año 70, porque el escritor a los hebreos está hablando de los sacrificios que se hacen en el templo, y el templo fue destruido en el año 70. Quiere decir que fue antes del año 70. Wow, me cansé, vale, déjame tomar agua. Vale. ¿Vamos bien hasta acá? Ajá. Esto tiene que repetirse usted cocinando, bañándose, manejando, durmiendo, trabajando, para que se le grabe en su corazón. Pregunta hasta acá. Ay, que el hombre conocía del Antiguo Testamento, porque en el capítulo 1 cita 8 pasajes del Antiguo Testamento. En Hebreos 11 cita 18 personas del Antiguo Testamento, y habla muy bien de todo lo relacionado con el tabernáculo. Y por eso se deduce que el escritor a los hebreos era de origen judío con su religión judía. Ok. ¿Cómo vamos, hermana Solange? Entonces no Estamos podemos bien. Ay, Dios. Hermana Carmen, ¿cómo vamos? Entonces ahora vamos a la segunda parte, los destinatarios de la carta. Ajá. La epístola tampoco menciona, punto 15, tampoco menciona en forma directa a quién es dirigida, ni de dónde se radicaban. Aunque no se conocen sus nombres ni su lugar, podemos aprender mucho acerca de su estado espiritual y ver ciertos detalles que revelan quiénes eran. Vamos a ver. O sea, cuando yo digo a Jerusalén, pareciera, ¿ok? Que fuera Jerusalén, por los sacrificios, ¿verdad? Y eso se hacía solamente en el templo, y el templo estaba en Jerusalén. Entonces, ¿quién lee Hebreos 10:32? Yo lo leo. Ajá, léalo, por favor. Lea Lourdes o Ya. Solange. Pero No, esa trae no es a la la otra. memoria los Ajá. días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuvieres gran combate de padecimiento. Ok, entonces fíjate, ¿qué habían sostenido al comienzo de su vida cristiana? Gran combate. En el 33 dice que fueron hechos espectáculos con vituperio y tribulaciones.
En el 34 dice, habían sufrido con gozo el despojo de sus bienes. En el 6, en el 9 al 11 dice, servían bien a Dios y a los hermanos, pero se les exhorta a seguir con la misma solicitud hasta el fin. Punto 19. ¿Qué problemas tenían? Se habían hecho tardos para oír. ¿Se acuerda cuando dice el pasaje? Pero debiendo ser ya maestro, os habéis hecho tardos para oír. O sea, estas son las características de la iglesia. Que, verso 12, tenían que volver a los primeros rudimentos de la palabra de Dios. 10:25, algunos habían dejado de asistir a las reuniones de la iglesia. El verso 13, ¿qué proponía hacer el autor si regresaba a Timoteo? Ir a verle, ¿verdad? Ok. El punto 22, este último detalle implica que los lectores eran una comunidad definida con una residencia definida. Ok. Ese no era abstracto. ¿Por qué quiero decir definido? Mire, vamos a buscar, por ejemplo, fíjese como dice Primera de Pedro 1, oiga, Primera de Pedro 1:1. Mire, esta no es una iglesia definida. Mire cómo dice la palabra. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, eso está regado por el mundo. En cambio, a esta gente no se podía visitar. Yo voy para allá, no, si está en Asia, Capadocia, Bitinia, allá. En cambio, el autor de los Hebreos sí dice que los va a ir a visitar, o sea que hay un sitio específico. Vamos bien, ¿verdad? Sí, señor. Ok, y el propósito de la carta entonces es palabra de exhortación. ¿Cómo sabemos que es palabra de exhortación? Alguien que lea Hebreos 13:22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Imagínate si les hubiese escrito largamente. 13 capítulos. 13 capítulos. Pero él lo pone, os ruego, hermano, que recibáis la palabra de exhortación. Entonces, ¿cuál es el motivo de la carta? Exhortarlos. Exhortarlos a que se mantengan firmes en el Señor. Y les he escrito brevemente. Gloria a Dios que le escribió brevemente. Porque si el hombre le ha dado, le voy a explicar, hermano, todavía estuviera escribiendo. ¿Entiendes? Entonces, ya sabe cuál es el propósito de la carta. Exhortar a los que se mantengan firmes en el Señor. Ok. Fíjate cómo él nos va a dar el ejemplo acá. Punto 25. En el 4:14 dice, retengamos nuestra profesión. Hermano, esta palabra profesión es vocación. Esto es nuestra fe, nuestra creencia, ¿ok? El 16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El 6:1 dice, vamos adelante a la perfección. El 10:22, acerquémonos con corazón sincero. 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Se da cuenta que lo que está es dando ánimo, está aconsejando, está motivando. El 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El 12:28 dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con agradecimiento, con temor y reverencia. Ok, entonces ya tenemos quién no fue el autor de los Hebreos, ya todos los detalles, por qué, los destinatarios de la carta, ya tenemos el propósito de la carta. Ahora el tema principal de la epístola, hermano, oiga bien. Punto 26, pero esta epístola no es una simple arenga para cristianos desanimados. ¿Sabe lo que es arenga, verdad? ¿Cuál es la palabra, Tris? Arenga. Motivación. Exacto. Es como un discurso de date ánimo. Los arengó. Eso es, los motivó.
a seguir adelante. El autor argumenta poderosamente a sus lectores que volver atrás es una locura, eso lo vamos a ver. Atrás es a hacer las obras de la ley, no a descarriarse, ¿ok? Y eso lo vamos a explicar. Ya que Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, es el Hijo de Dios, es su apóstol y sobre todo es su sumo sacerdote. Así las palabras mejor o superior son las palabras clave de esta epístola. Se aplican a Jesús y a su salvación a lo menos 8 veces. Entonces lo cita 8 veces acá. Resumen, dice el tutor. Entonces esta epístola es una poderosa presentación doctrinal que exhorta a los lectores a confiar en Jesucristo por sobre todo lo demás, pues no hay nada ni nadie mejor que Él. Jesucristo es lo máximo. No, así Amén, es. amén, Bueno, Amén. gracias por su entusiasmo. Bien, entonces, hermano, creo que esta clase había sido muy edificante, ¿verdad? Ujú. Amén. Creo que aprendimos muchas cosas hoy. Sí. Yo diría que bastante, ¿cierto? Ujú. Así es. Bueno, entonces a repasarlo, hermano, porque si no lo repasamos, se nos va a olvidar. Ujú. Entonces a repasar, y después que se le grabe eso, olvídese. Bendiciones, paz y salud. Nos Amén. vemos la semana que Amén. Dios viene. le bendiga. Dios le Gracias, bendiga pastor. más y muchas gracias. Dios le Bendiciones, bendiga. bye.